Bueno, retomando lo que estábamos, hoy vamos a empezar a ver la semana pasada, que no alcanzamos a empezar, les di la documentación. ¿Alguien leyó? Profe, yo no pude descargarme porque mi teléfono no tiene espacio. Bórrele las fotos. ¿Qué? ¿Mande? Probablemente a lo mejor sea el formato, pero si no, descárguelos a una computadora. Puede abrir el WhatsApp web y de ahí descargarlos a la computadora. Y ya los puede leer ahí. Pues yo tengo la computadora, pero también tiene el link grandísimo y ya no pude ver la computadora. Bueno, no se apure. Como quiera, el punto era que le dieran una leída para que más o menos subieran sobre la idea de lo que íbamos a ver. No era excesivamente necesario. Si no lo leyeron, no pasa nada. Pero el punto es que tengan el material en casa para que ustedes puedan darle un repaso de, no le entendí, o a lo mejor explicó el maestro esto el día de hoy, pero no me quedó muy claro, lo vuelvo a leer, ok, tomo notas o dudas y ya para que traigan la siguiente clase como que esas dudas y no se queden con el, no le entendí más o menos. Como ya les dije, cada que terminemos de ver temas, les voy a poner un examen para que vayan cerrando y repasando los conocimientos y les digo, se vayan haciendo la idea de cómo vienen las preguntas de los exámenes. Como les digo, si les gusta imprimirlo, adelante, no hay problema. Eso ya es, como les digo, a gusto de cada quien. Entonces, vamos a manejarnos así y entonces ahorita, como les dije, la primera clase nada más era ver el temario, ahorita ya vamos a entrar con el tema. Vamos a ver la introducción a las ciencias sociales. ¿Qué vamos a ver primero? Cosas de civismo. Ya vimos algo de filosofía con los de humanidades. Ahora sí nos vamos a ir a cosas de historia. Vamos a quedar dormidos. Ok, ¿qué buscamos en esta parte o en esta parte del curso? Comprender fundamentos teóricos. Conceptos clave que tienen que ver con estructura social, instituciones de cambio social, sistemas socioculturales. Ver qué conexión existe en esta cuestión o entre estas conexiones. ¿Qué tiene que ver la estructura social con las instituciones y con los sistemas culturales? ¿Qué sistemas culturales nos referimos? La parte de la creencia. Como decíamos, bueno, soy mexicano, pertenezco a México, ¿qué me da identidad? Instituciones sociales. ¿Qué instituciones existen? Bueno, existe el DIF, que le da el apoyo a los infantes, existen los institutos de atención médica, como el IMSS, el ISSSTE, los del seguro, los centros de salud, de diversas instituciones, el Senado, la República, las instituciones judiciales. ¿Ok? Ver qué fenómenos existen socialmente en cuanto a la cuestión de problemas sociales actuales que tenemos, cuestiones de desigualdad en ese sentido, cómo afecta la globalización, si es benéfica o perjudica, en qué cuestiones, qué ideologías trae hacia esa misma cuestión y los cambios demográficos, por qué existen los procesos migratorios y en qué consisten. En cuanto a aplicar metodologías de investigación, no es que ustedes vayan a hacer investigaciones, sino darnos cuenta de cómo se hacen estos procesos, qué técnicas se utilizan, qué es una cuestión cualitativa y qué es una cuestión cuantitativa. Cualitativa es cuando se le pregunta a cierto número de personas, regularmente un grupo reducido, y se trabaja sobre opiniones o creencias de la persona. Se toma en cuenta la ideología o las creencias que tengan esas personas en base a lo que queremos investigar. ¿Okay? Se le puede decir que en esta parte de la investigación se le llama como grupos de muestreo. Y en la cuestión cuantitativa, ahí nos basamos únicamente a números. No es la opinión como tal, sino es tantos votan por esto. No sé, tomo un número de 1000 personas, les pongo pregunta A y B y ya digo, bueno, de ese 1000 personas, 700 están de acuerdo.
los otros 300 no están de acuerdo. Únicamente se basa el número. No implica de por qué no estoy de acuerdo. Si no estás de acuerdo, no es tanto el argumento, simplemente no está de acuerdo. En lo cualitativo, como es un grupo más reducido, sí se toma en cuenta el por qué no está de acuerdo y los argumentos que hay, sobre todo en ese tipo de investigaciones. Okay. ¿Qué métodos se pueden hacer? Entrevistas, observación, análisis de datos sociales, como las encuestas que realiza, en este ejemplo, el INEGI. ¿Qué se encarga de hacer el INEGI? Conteo de población. ¿Cuánta gente vive en esta casa? 4. No me interesa a veces tanto las edades, sino cuántos viven. Ajá. Que me interesa el número de pobladores. Bueno, hago un censo para ver cuánto alumnado hay. Voy a primarias. Bueno, yo ya sé que es un rango de alumnados desde los 5 hasta los 11, 12 años, un aproximado. A lo mejor sí hay chicos en ese rango intermedio, pero me interesa el alumnado total. Como digo, se está basando más en la cuestión cuantitativa. Números fríos como tal. ¿Ok? Análisis de datos sociales. ¿Cuánta gente está en los diversos niveles socioeconómicos de México? No me interesa qué características tienen, sino la cantidad que están en esos rangos. Por eso cuando se habla de niveles socioeconómicos en este tipo de investigaciones, se dice, bueno, ¿qué rangos tenemos? Pues tenemos, si dividimos en varios niveles, pobreza extrema, y luego está niveles de pobreza, clase socioeconómica baja, que no es lo mismo clase socioeconómica baja que ser pobre y que pobreza extrema. Son como esos niveles. Bueno, pobreza la divido en 2, pobreza alta, pobreza baja, luego clase baja en 3 niveles, clase baja alta, clase baja media, clase baja baja, antes de pobreza. Luego clase media, que se supone que está desaparecida socioeconómicamente, no existe como tal, y clase alta igual, clase alta baja, clase alta media y clase alta alta. Por eso a veces caen los errores en lo cuantitativo, porque se hacen promedios. Por decir, un ejemplo de este tipo de números, cuando se hace el estudio socioeconómico para ver los ingresos de familia en México, muchos dicen, bueno, por familia, una familia gana como 50,000 pesos al mes, pero es clase baja. ¿Por qué? Porque habla de todos los que viven en esa familia, aporten o no. Habla de cuánto generan al mes. Por decir, si son 5 personas y entre los 5 cada uno cobra 5 al mes, son 25,000 pesos. Bueno, pero entre esos cada uno cobra 10,000 al mes, que si lo calculamos, esos 10,000 al mes, ¿cuánto sería por semana? 2,500 por semana, que tampoco es como el super salario, y como dicen, muchos lo ganan, pero a la hora de pagar las cuentas, pues termina quedándote pendiente. Y dices, bueno, pues una familia gana 50,000 al mes. Cuando se los dices a muchos datos, a las familias en la parte cuantitativa, dices, oye, pues si gano 50,000, pues yo no los veo reflejados en mi estilo de vida. Pero tiene que ver con esa información, que muchos dicen, oye, pues si gano esa cantidad, ¿por qué no estoy en ese nivel socioeconómico? Porque lo ganan entre todos los de la familia. No lo gana nada más uno. Muchas veces cuando se hacen estos análisis dices, debería estar en un estatus económico más alto, pero no se cuentan las cuestiones. De esos 5 sí ganan 50,000, pero ¿cuántos de esos aportan a la casa? Uh-huh. Y es como dicen, ok, puede que los 5 trabajen en la casa, pero a lo mejor nada más 2 son los que aportan a la casa y los otros son hijos, pero pues ellos su dinero. Por eso les digo, entra esta cuestión de cuantitativo, a mí me interesa números. Cualitativo y entraría estos detalles. Bueno, de esos, ¿cuántos son los realmente productivos que se encargan de los gastos de la casa? Ahí entraría como un análisis más a profundidad. Por eso nos podemos valer de datos sociales, simplemente, ¿cuántos trabajan tanto? ¿Cuánto ganan tanto? En entrevistas, oye, bueno, de estos de la casa, ¿cuántos aportan? Varía el tipo de información que voy a obtener. Y ya. Pero tiene 3 hijos de 30 años y luego paga intereses y de tanto porque
cuando le dan ahí ganan bien, ya todo ganan y todo, y ganan igual. Y viven en la casa todavía. Por eso digo que a veces damos a entender como estas cuestiones socioeconómicas de decir gano, pero realmente ¿dónde está esa distribución? Por eso les digo, muchas veces creemos en esta cuestión de análisis de información y en esta cuestión de cultural, de ver las cuestiones de la estructura social, de los sistemas culturales, a la hora de verlo en las cuestiones económicas o las cuestiones socioeconómicas, creemos que estamos por encima de un promedio, cuando pues, una cosa es lo que ganas y otra cosa es cómo se distribuye ese gasto. O en dónde se distribuye ese gasto. Y aparte, como buenos mexicanos, tenemos una pésima educación financiera, no nos sabemos administrar. Regularmente tenemos esa costumbre de entre más gano, más gasto. Y regularmente, si hiciéramos cuenta, realmente vivimos sobregirados de lo que realmente ganamos. Porque trabajamos para pagar deuda, no trabajamos para mantenernos. Y como dicen, y son pocos los que se administran. Y yo siempre he dicho, si alguien se administra, se va a administrar de la siguiente manera. Una vez que cobra, primero separa el dinero que va a ahorrar o a guardar para crear su fondo de emergencia, que eso es tener el colchoncito para cuando si está enferma alguien. Pues es que esa costumbre de dejar el dinero en la casa no funciona. No, porque ese es el detalle. Si lo metemos al banco también. No lo metan al banco. Hay muchas otras instituciones que no necesariamente es el banco. El banco, puedes trabajar en una caja de ahorro, puedes trabajar en una sociedad de ahorro múltiple, puedes guardarlo en el mismo gobierno. Hay maneras. El detalle es, como les digo, esta parte de la educación financiera que tenemos como país, no lo sabemos. Pues ya fue. Nos falta esa cuestión, pero tiene que ver con estas cuestiones sociales. Digo, y como quieran, no crean que esto se enseña en todos los países. La mayoría de los países esta parte de educación financiera la tienen omitida. Son pocos los países que sí realmente lo ven como parte de sus programas educativos. No crean que esto es como que exclusivo de aquí de México. Bueno, cosa importante de las ciencias sociales. Una definición bastante larga porque estudia bastantes cosas, aunque a veces no le demos esa importancia. Estudia todo el sistema de disciplinas académicas que se encargan de revisar todo el comportamiento de la sociedad desde una parte científica. Como les digo, regularmente se hace una investigación quanti y luego quali. Regularmente muchas investigaciones se les llama como investigaciones mixtas, donde primero tomo un macro de número para nada más ver estas diferencias de sí, no, y luego de ese mismo número selecciono una muestra más pequeña y ya le hago entrevistas para preguntar, como les decía, estos datos. Bueno, yo ya sé que esta cantidad de personas tienen este nivel de estudios o este nivel económico. Ahora sí, de esa muestra selecciona cierta cantidad de personas, por decir, si hice una muestra de 1000, ahora selecciono 100. Para ahora sí hacerles entrevistas y ver detalles de por qué, cómo, en qué situaciones, qué es lo que regularmente como que puede incidir en esa situación en la que yo ya vi en cuestión de números o de cantidad de gente que está en ese nivel de estudios. Por decir, ¿por qué cuántos tienen acceso a poder llegar a más estudios de nivel secundario? Pues es que a lo mejor en esa comunidad todos nada más llegan hasta secundaria. ¿Por qué? Pues cuestiones de que en casa prefieren que se vayan a trabajar en lugar de que estén estudiando, o les cuesta a los padres de familia estar haciendo como que ese mantener a los hijos mientras estudian, se vuelve como una carga. Pues son diversas cosas que uno tiene que ir revisando. ¿Qué campos se encargan de eso desde la parte científica de las ciencias sociales? La sociología, que es el estudio de la sociedad como tal; antropología, estudio de sociedades antiguas; economía, ciencia política; historia, psicología social, cada uno con sus propias metodologías y enfoques teóricos. Economía se encarga más de una cuestión cuantitativa. Sociología tiene más de una cuestión quali. Ciencia política también es quanti y quali. Psicología social es quali.
¿Ok? Dependiendo de esta rama de estudio o de estas divisiones de la ciencia y de las ciencias sociales, es cómo se van a hacer las investigaciones. ¿Qué alcance tiene? Bueno, se busca analizar fenómenos en todos estos aspectos como las estructuras familiares, los sistemas económicos, las instituciones políticas, movimientos sociales, procesos culturales, métodos, se utilizan métodos científicos rigurosos como encuestas, entrevistas, observación participante, análisis estadístico. ¿Por qué? Una vez que yo ya tomé entrevistas, datos, fui y chequé con mis listas, levanté censos, analizo qué me dicen esos números. Como las encuestas que hacía AMLO de, ¿estás de acuerdo con que gobierne Morena? Sí. No. ¿No estás de acuerdo? No. Ah, pues tantos de votantes dijeron que sí. No importa el por qué, dijeron que sí. Yo analizo esos números. Estructuras familiares. ¿Cuántos tipos de familias hay? Ah, bueno, está la familia tradicional, la familia extendida, las familias diversas. ¿Qué son las familias diversas? Son estas familias que no tienen una estructura tradicional. Por decir que no todos viven en la misma casa. O los que están separados y unos hijos viven con el papá y otros hijos viven con la mamá. O las parejas que son separados, cada quien tiene sus hijos, pero todos conviven, son las familias. Familias extendidas son aquellas familias que, por decir, en la misma casa viven los abuelitos, los tíos, los hijos de los tíos, los primos. Ese tipo. Es una comunidad y es una familia extendida. ¿Por qué? Porque empezó de los abuelos, los hijos, y como dicen, lo tradicional sería que una vez que se casaron, busquen su propia vivienda. Pero por cuestiones socioeconómicas, muchas veces es, bueno, aquí la casa está grande, aquí quédense. Pero no pueden vivir en una casa de familias. No, pues son diferencias que pueden surgir por cuestiones de esta parte de independencia, pero las hay. El detalle es, como digo, cómo funciona en cada uno de los entornos. A algunos les funciona, a otros no. Entonces se analizan esos fenómenos, por qué funcionan y a qué se deben. Ah, bueno, pues, pues cuestiones económicas. Ah, pues no pueden costearse un terreno propio. Ah, bueno, ahí entran diferentes factores. O cuestiones, a lo mejor el señor ya está muy grande y prefiere que sus hijos se queden ahí para que se hagan cargo de él cuando ya esté más mayor y batalle. Mil y un factores que eso se analizan desde todas estas cuestiones. También puede ser, pero como digo, todo eso se revisa en estos tipos de estudios. ¿Ok? Y desde ahí se ven esas estructuras familiares. Sistemas socioeconómicos, como les digo, ver estos niveles. Ah, bueno, ¿qué considero en nivel económico? Clase alta, cuál es clase media, si existe en algunos países, cuál es clase baja, cuál es pobreza, en qué factores se considera pobreza extrema, en cuáles no. ¿Ok? Punto clave, las ciencias sociales nos proporcionan herramientas metodológicas para analizar la realidad. Desarrollo de pensamiento crítico, analizar las cuestiones políticas, sociales, económicas, fundamentales del entorno donde yo vivo. También me sirve para, en base a todo esto, crear cuestiones de educación para poder atender ese tipo de situaciones. Como les digo, parte educativa. ¿Cómo se relacionan con las ciencias naturales y las ciencias formales? Las sociales se encargan de los fenómenos humanos como movimientos sociales. Toda la parte de la interacción humana con otros. ¿Qué estructuras tenemos? Políticas, económicas, familiares, psicológicas, que en esta parte del pensamiento de por qué me considero, de dónde soy, a qué pertenezco, cómo me identifico en los movimientos sociales, si estoy joven y me identifico más con una cuestión de yo nada más quiero disfrutar la vida o estoy joven y me estoy preocupando por mi futuro y qué voy a hacer y cómo le voy a hacer, variará dependiendo de las oportunidades que tenga y todo esto se estudia desde la parte social. Las ciencias naturales, pues los fenómenos físicos, biológicos mediante el método científico. Porque hay gente que se adapta a ciertos entornos. Como les digo, tiene que ver también con los procesos migratorios.
hay lugares donde son poco favorables para vivir. En el sentido de tipo de clima, tipo de situación, los recursos que haya, que tengo disponibilidad de todo esto. Por decir, aquí Nuevo León, a pesar de ser una zona urbana, tiene muchas carencias a cuestión natural. ¿Por qué de repente se nos va el agua? Ya nos pasó algunos años. ¿Por qué? Porque no tenemos ese abasto para la cantidad de población que tenemos. Causa ciertos rasgos de migración. O gente que viene de otros estados porque en sus estados hay falta de oportunidades económicas de trabajos bien remunerados. Que ahí va la jugada también al detalle. Más que lo remunerado es la cantidad de trabajos disponibles. Aquí hay trabajo, sí, probablemente ganes más de lo que ganabas en tu estado, pero pues también vas a gastar más. A mí me tocó gente que en un tiempo trabajé en recursos humanos que decía, no, pues es que yo vengo de otro estado donde me pagaban 800 pesos por semana y aquí me van a pagar 2.500 en una fábrica. Le decía, no, pues sí, vas a ganar más, pero ¿cuánto vas a pagar de renta? No, pues 3,000 pesos al mes. Y ya les estoy hablando de hace como 10 años. Pues sí, ganas 2.500 por semana, pagas 3,000 al mes. ¿Realmente cuánto te queda a ti de tu sueldo? Porque pues tú mandas dinero para tu casa. Realmente vives, entre comillas, igual. O sea que sería con y Es, la, es que, como les digo, es la percepción del qué. Porque digo, el sacrificio que haces viniendo de otro estado, entre comillas, para ganar más y mandar dinero allá, pues tú como quieras lo estás careciendo aquí. Pues digo, si lo pones real, es como esta parte de la ideología de me voy a Estados Unidos para ganar dinero. dólares. Sí, sí, el dólar ahorita está bien barato. Exactamente, entonces muchos de los que viven allá, pues viven en una casa regularmente compartida con más gente porque la rentan entre varios, mandan su dinero acá, pero pues allá estás batallando. Y dices, ¿cuánto tiempo? Que muchos dicen, ah, pues me voy 10 años trabajando, regresan acá y pues sí, construiste una casa, pero tienes que venir a seguir trabajando acá. Entonces, digo, esa es otra cosa de esta parte de lo de las ciencias sociales, de estudiar esos fenómenos migratorios. ¿Realmente es para una mejor vida o en qué momento es una mejor vida? ¿O es una percepción ideológica de realmente me conviene y me va a convenir? Digo, creo que lo ideal es si te vas a otro lado es porque te convendría más establecerte allá que el ir, trabajar y lo regresarte. O sea que sería muy Yo no he conocido a nadie que regrese millonario. precisamente millonario, pero pues lo está tratando de tener para vivir bien con años que regresan de Si se saben administrar, sí. El de, si se saben administrar, sí. Digo, si hay pocos casos, y digo, son pocos, pero es porque hay gente que sabe administrar. También están los casos de gente que se la pasa mandando años dinero y regresa y pues nunca. La tía o la mamá se terminó gastando todo ese dinero que porque. O nunca se compró nada. Y digo, y ese dinero pues quedó ahí volando. Por eso les digo, tiene que ver más con esta cuestión de enseñarnos a administrarnos nosotros mismos en la cuestión económica. para comprar el dinero. Las cundinas son lo mismo que los pagos en plazos. Si se ponen a pensarlo, la diferencia de la tanda es que no te genera un interés. La diferencia de las tiendas departamentales es yo te doy la oportunidad, es como si cayeras en una tanda, te llevas el producto, pero me lo tienes que seguir pagando un poquito más caro. La muchacha que ella se sustituía estética porque era una planta y Pues digo, son cuestiones de cómo uno busca administrarse, pero como le digo, tiene que ver con todas esas cuestiones sociales del entorno. No en todos lados se hacen las tandas o las cundinas, que también se les llama así. No, hombre, eso ya tiene años, no, de moda nunca ha tenido. de las capas de las semillas. Ah, sí, está lo puedes. Pues digo, yo no lo veo como una inversión, porque pues, digo, a menos de que te vayas a dedicar a la vida galante, pues a lo mejor ahí sí. Mire, lo que iba a ganar habla en la plataforma. Ah, sí. Yes. Y yo digo,
Es que depende, digo, bueno, si dicen tuneada, yo siempre he dicho, si alguien está tuneada se va a notar la diferencia en el cuerpo porque los brazos no coinciden y las piernas con el resto del cuerpo. Pero bueno, esas son otras cuestiones. Mejor así de ejemplo. Bueno, pero también tiene Bueno, pero tiene que ver con esta parte de... no nos vayamos tan lejos. Cuestiones sociales, como les digo, en esta parte del estudio de las ciencias, ¿por qué lo creemos como una cuestión de estatus? Ciertos estados de la República, esta parte de la cirugía estética se vuelve como una parte aspiracional. Sonora, Culiacán, son zonas muy así. No tan exagerado. O sea, a la cuestión de los niveles varía. Y como digo, tiene que ver con esta percepción. Aquí en el estado, como esta cuestión más, como nos dicen, sangrones que tenemos, entra más esta cuestión de verme bien, no tan exagerada como esta parte. Y a ver que aquí decimos, ay, es que muy exagerado se ve muy corriente. Allá es llamativo, también entre las cuestiones de los países. Entonces, entre esta cuestión de las ciencias sociales, todo el estudio de cómo funciona nuestra parte de comunidad, ciencias naturales, toda esta parte del entorno, del clima, del ambiente, de la situación, qué tan viable es, como digo, dependerá de las zonas, qué es lo más viable en ese lugar. Y las ciencias formales nos dan las herramientas lógico-matemáticas para analizar toda la información que sale del estudio de las ciencias sociales o de las ciencias naturales. O sea, estas tres tienen que ir de la mano regularmente para realizar estudios. Ahí está un ejemplo práctico abajo, un estudio sobre desigualdad social, combina cuestión estadística de las ciencias formales, analiza la demografía, la biología para entender los factores de salud, ciencias naturales y la metodología social para interpretar testimonios, parte de las ciencias sociales. Hablamos de desigualdad social. ¿Qué sería una desigualdad social? No, nos lo han vendido mucho tiempo desde esta parte como es algo desigual, por esta parte. Yo siempre he dicho, el que dice que los ricos son bien malos es porque tiene envidia y quisiese tener eso. La envidia no es ni buena ni mala, la envidia es envidia, regularmente mala. No, es que no hay envidia de la buena. No hay envidia de la buena. La envidia es envidia. O sea, es algo que tú quisieras tener, pero por diversos factores no lo puedes tener en ese momento. Porque, a ver, no me van a dejar mentir, ¿a cuántos no les ha pasado que vean a alguien que tiene algo, luego tú lo consigues y como que ya esa sensación de decir, oye, pues es que ya lo tengo y no está tan chido? Bueno, depende, El mismo ejemplo, parte de pensamiento, ya que bajas de 2 kilos y dices, oye, pues la chinga que me metí no estuvo tan sabrosa, o sea, sí, me veo bien, pero pues póngale, valió la pena, pero qué buena. Entonces, como dices, ese es el balance de, sí lo disfrutas, pero no lo disfrutas con lo mismo que lo veías hacia afuera. ¿Ande? Pues te dice que los kilitos te ven. Cuando se ve uno en el espejo que si bajo esos kilitos te ven rápido, te gusta como estabas. Bueno, pues son cosas que tienes que seguir corrigiendo. Es que también depende cómo. También es disciplina. Yo tengo amigas del gimnasio que tienen el cuerpo pues muy formado porque tienen años entrenando, pero sí dicen, ay, te estás operada. Pues no está operada. Yo digo, la conozco de años y sé que pero pues también, pues no toma, no se desvela. Como dicen, lleva una disciplina. Y tiene que ver más con esta cuestión del cuidado hacia el cuerpo. Como les digo, a veces en esta cuestión de envidia, la gente que lo ve de fuera, a estas cuestiones de yo quisiera acceder a eso, cuando ya llegas dices, pues no vale la pena, pero tiene que ver con esto de no lo haces por disciplina propia, sino es
porque quisiera tener eso, y ahora ya lo tengo y como que se pierde ese gusto. Es como los niños cuando tienen un juguete, no lo quieren, pero ven que otro niño lo está usando y, pues es mío. Por ahí ya lo tengo, pues ya no lo tienes tú, bueno, ya no me interesa otra vez. Pues sí, miren, es que... Me voy a quitar el micrófono porque no se da. Es que el éxito... el esfuerzo y el resultado. Pero nadie vio todo lo que tuviste que pasar para poder llegar a esa forma. Por eso cuando dicen, lo de los ricos, pues sí, pues tú no sabes a lo mejor a alguien de esa familia cuánto tiempo le costó construir lo que ahora tienen. Que dicen, pero es que los hijos lo disfrutan. Pues de ellos dependerá si lo hacen redituable o no, o lo terminan lapidando. Meses con tres clientes y ahí estuve y estuve. Miren, ejemplo de esos sentidos, el grupo Vitro, que es una de las vidrieras de aquí de Nuevo León. Los fundadores, pues les tocó hacer todo ese imperio. Los hijos dijeron, oye, pues es que nosotros no queremos batallar, no sabemos de este business, ¿quién lo quiere? Quebraron y lo tuvieron que vender, lo agarró otra gente, sí lo supo administrar y ya otra vez es bastante funcional, pero llegaron al punto de que ellos tenían su clínica privada, ahora esa clínica es de acceso público porque de alguna manera tenían que recuperar dinero. O sea, los dueños originales ya se murieron, quedaron los hijos no supieron hacer un buen manejo, por eso les digo, muchos dicen, es que los ricos, pues sí, pero ¿quién? ¿Y cómo? No, y lo saben manejar. Y hay muchos que dicen, yo nada más lo quiero heredar, pero yo no me quiero hacer cargo de... Ahí le pasó al señor de FAMSA también. FAMSA fue lo mismo, lo construyó una persona como una mueblería, le fue bien, ¿cuántas sucursales no tuvo? Apenas le cedió unos años al hijo después de haber ido al banco el negocio y el hijo le dio en la torre. Sí, le dio en la torre en menos de 8 años. Digo, porque te conozco un amigo que trabajaba con los de FAMSA y él me dice, cuando apenas asignaron a uno de los hijos del dueño, pero entra en estas cuestiones de, como les digo, estas ideas que tenemos de cómo funcionan las cosas. La cuestión económica. A veces esta parte del sacrificio, como dicen, no lo vemos tan fácil. Esperemos que no, porque hay estudios que dicen que si esas farmacias y esos servicios médicos que dan desaparecieran, se termina de colapsar el IMSS. Por eso dicen, es que los privados y nada más ven por ellos y todo. Pues es que seamos honestos, ¿qué prefieres? ¿Ir a perder un día completo al IMSS para que te consulten de mala gana y luego vayas a que te den el medicamento y no esté completo? Pues ir a las similares que a lo mejor te vas a gastar 700 pesos con tu consulta. ¿De qué tanto medicamento te vayan a dar? Entonces dices tú, oye, pues me gasto menos que lo que me van a rebajar del día o de la semana. Y ya ven, y muchos se quejan de que está bien caro y paga 150 de corte de cabello, 300 pesos de las uñas. No, y digo también a los hombres, porque las barbers es lo que te cobran. Y a un médico que estudió, le paga 60 pesos por una consulta. ¿La desigualdades sociales? Pero bueno, en mi caso, yo tengo mi hermana, tiene 4 hijos, quiere decir 4, la más grande se cortó en 60 años, pero la que le sigue está en la prepa y el otro hermano también,
Y dice que ya nomás terminando la prepa se va a ir a estudiar fabricación, va a seguir estudiando, porque como quiera, uno que está estudiado y el que no está estudiando, hablamos que el que está estudiando, pues es que sí, ahí no sé cómo interpretar todo esto. Por la oferta y la demanda. Pero es igual, ¿no? Es como le digo, es la oferta y la demanda. ¿Qué requiere más ahorita? A ver, aquí en Nuevo León, ¿qué prevalece más? La industria y las fábricas. ¿Qué necesito? Mano de obra. Entonces necesito mano de obra. Como mano de obra no necesito un estudiado. Lo- Una carrera así, trabajo. porque ahí hablamos de esta movilidad social que analiza esta parte de las ciencias. Ok, si yo estudié una carrera, tengo que moverme a un lugar donde sea más redituable mi carrera. Porque hay dos muchachas que una se estudió toda la carrera completa y fue a la fábrica donde está trabajando la hermana y que le dijeron, no, es que tú aquí no me sirves. Pero esa es la parte, la diferencia es a dónde te vas a especializar. Es como por decir, el ejemplo que dicen, a ver, todos los que estudian para maestros están limitados a ser maestros. Por eso ellos tenían esta queja cuando Peña Nieto abrió las convocatorias de la SEP, de decir, si tú tienes una licenciatura que sea afín, puedes presentar para ser docente. Entonces ellos es como que, oye, pues es que yo soy licenciado en matemáticas, pero yo no puedo ser contador. Y un contador puede trabajar como contador y puede trabajar como maestro. Entonces tiene un campo más amplio de hacia dónde puede ejercer su trabajo. Y había mucha gente que no tenía nada, y era maestro y ganaba. Pues les escribieron sus papelerías licenciaturas, llamó a toda esa gente. Porque yo soy directora y mi sobrino que quería meterla y las acomodaban en un momento. Pero actualmente lo están haciendo. Tengo una prima que está guapísima y entró de limpiar y luego ya era maestra. Pues los cambios de claves ya no los dejan. Desde que está UCICAM ya no se puede. De hecho, ya sindicato de CEP ya no tiene nada que ver con los procesos de admisión. O sea, está muy difícil. Porque antes sindicato sí controlaba esa parte, pero ya no funciona así. Pero digo, bueno, en ese sentido de estas cuestiones de la profesionalización, tiene que ver, como les digo, el campo que tienes. Lamentablemente, aquí tenemos esta ideología de, bueno, yo soy de Nuevo León, aquí estudié, aquí me tengo que quedar. Hablamos de estos cambios demográficos, de por qué tengo que emigrar, dónde mi carrera es más valorada, dónde hay más esta demanda. Maestro, pero es que también depende de las empresas que hay. Hay empresas que de plano no te ofrecen crecimiento. Cuando uno entras a la UNAM tienes que ver qué te ofrece ese crecimiento. Porque conozco personas que trabajan obrero y son ingenieros ya tienen buenos puestos. Pero dependerá de esta movilidad. Miren, yo algo que sí les voy a decir de esta cuestión del estudio, siempre va a depender, y en la cuestión social, qué tantos contactos hagas. Es como por decir, si yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar en el TEC, yo no era tanto por la cuestión de la preparación académica en el TEC, sino es con quién puedes conectar en el TEC. Siempre, sobre todo los que van a estudiar alguna carrera una vez que salgan de aquí, fíjense bien con quién conviven a la hora de estar en la universidad. Ah, es que ese vato es bien fiestero, sí, pero tiene familiares que a lo mejor los que van a estudiar en leyes, que trabajan en la Suprema Corte o trabajan en el Ministerio Público, ahí arrímate. Maestros que también arrímate en esos lugares. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a conectar. Muchas de las oportunidades que puedes tener tienen que ver con las habilidades sociales que tengas, no nada más con la cuestión de soy bien inteligente. Sí, ayuda, pero si no eres bueno socialmente, vas a batallar para conectar. Profe, mi hijo terminó la prepa y estuvo trabajando en McDonald's. Me decía, mamá, ¿cómo quedar? ¿Cómo quedar? ¿Cómo quedar? Sí, está bien. Y lo trabajaron en muchas áreas. Y luego ganaba muy bien, no sé cómo le fue también, pero ganaba muy bien. Mi hija estudió la carrera, terminó la carrera. Y ahorita que gana más mi hijo, que tiene nada más la prepa, y él tiene un puesto bien para la prepa, para lo que tiene nada más la prepa. Y me decía yo con mi hijo, eso, porque pensaba, es que no, estoy bien. Y ya tiene la experiencia y el bagaje que le va a ayudar. En Cancún y que pudiera lo que quisiera. Y mi hija, que es una carrera muy callada, ella sí tiene el valor de ahí,
Sí, las habilidades sociales cuentan bastante a la... Miren, ejemplo, nada que ver. Yo soy una persona muy seria, no suelo hablar mucho. No, aquí porque me he hecho así como maestro, pero honestamente a mí me daba pena hablar. Entonces entré como docente y me tuve que hacer muy platicador porque muchos de los maestros son platicadores. Por lo tanto, yo estudié una carrera en psicología y soy contador público. No me gustó ser contador porque no me gusta la dinámica de estar encerrado y manejando números. Puedo llevar mi contabilidad y eso la llevo perfectamente, algunos conocidos sus negocios y hasta ahí. Pero me dediqué más a esta parte. Por lo mismo decidí estudiar una maestría en educación. Bueno, ahora resulta que doy clases en la misma escuela donde estudié la maestría porque me vieron habilidades sociales. Entonces, tiene que ver con esta cuestión de cómo conectas. ¿Por qué? Porque me daba clases el director, la esposa de la directora, un subdirector de ahí mismo de la escuela, me vieron ahí interactuando con los compañeros, cómo hablaba, cómo daba ejemplos. Entonces eso me ayudó a poder conectar y me dio una oportunidad laboral. Yo iba a estudiar, pero eso me ayudó. Entonces por eso les digo, quítense ese miedo de hablar en público, de hablar con la gente. Sí, es muy padre que interactúen entre ustedes, pero también enséñense a interactuar más allá de ese entorno, sobre todo a los más jóvenes. Enséñense a hablar con gente más adulta que ustedes y, oye, ¿y cómo le hace? Oye, ¿cómo es aquí? ¿Cómo es esto? Porque yo voy a trabajo social, voy a estar llegando ¿Qué diferencia? Ya va encaminada hacia ese entorno. Sobre todo, como dicen, el ejemplo de las fábricas. Muchos entran a las fábricas, empiezan a ver el entorno y te dicen, ah, pues tú te puedes ir moviendo por aquí. Van agarrando. Muchos de los que estudian ahora ingenierías regularmente están trabajando y estudiando. Pero es por eso, porque las mismas empresas les dicen, oye, pues te pagamos el estudio, no sirves aquí. Y aparte, te amarras con la empresa todo ese tiempo que dura tu carrera, porque ellos no les... Incluso a veces te hacen firmar. Yo te pago tu carrera de 5 años, pero aparte me vas a tener que trabajar 5 años más para que me pagues lo que yo te pagué. Digo, obviamente te van a estar pagando un sueldo y aparte te van a estar pagando tus colegiaturas. A veces es algo conveniente. Por eso les digo, apréndanse a mover socialmente. Pero que sepan cuánto, o sea, a veces te dicen, oye, ¿te puedes quedar más? Ay, no, ya son mis 8 horas, yo me tengo que ir. Eso háganlo en un trabajo que ya se han quedado y no les han redituado. Si es las primeras veces, háganlo, pero con ciertas... Ah, bueno, me puedo quedar una hora, pero, como digo, no siempre. Como dicen, no desde el principio, porque de ahí ya habla de una actitud poco, ahora sí que poco servicial y de poca responsabilidad. Así te captan, aunque no sea así. Como dicen, "Ah, doy lo que me pagan". Regularmente Pero no. también a veces te consideran, o sea, si tú haces cosas de más y se corren a gente, ya vieron que tú sabes hacer eso, Y ahí va ese punto. Si te consideran y te ponen a hacerlo, pero te dan un bono, ahí también tienen que aprender a negociar. Si te dan esa, bueno, pues yo me lo aviento porque yo lo aprendí, yo lo sé, pero pues a lo mejor no necesariamente me mandes el sueldo, pero pues dame un bono extra. Siempre negocien esas cuestiones. No nada más es acepto más responsabilidades. Acepto responsabilidades, pero pues ahí échale un extra. No se pongan, no se pongan ambiciosos, pero negocien. ¿Por qué? Eso también tiene que ver con las habilidades sociales, ese pensamiento crítico y el análisis de las cosas. pero el estudio siempre, Como dicen, no está mal, pero, como dicen, si es bueno a la hora de interactuar con los demás, de que te vean interesado, que te ven que te involucras en la operación, estar en las... Sí, porque si te quedas pasmado, por decir, como dicen, hay gente que es mecánico, pero es buenísimo de mecánico. ¿Por qué? Porque trabaja lo que es, cumple, incluso a veces termina. Mucha gente que trabaja como mecánico termina poniendo su taller porque es bueno. Entonces la gente va y lo busca a él, no al taller. Y muchas veces los clientes le empiezan a decir, oye, pues ¿sabes qué? Pues pon tu taller. Ah, bueno, pero pues déjame, le aprendo también a la parte administrativa y me agarro yo mis chambitas por fuera y así le empiezo a hacer. O sea, siempre tienen que buscar esa forma. Pero bueno, parte de esto, de la cuestión de las ciencias sociales, tiene que ver con la cuestión. Ya les di un tip ahí de vida. Siempre donde estudien, busquen con quién interactuar y con quién puedan conectar que los pueda ayudar, como les digo, a beneficiarse. Ejemplo que les digo, esa parte.
Digo, yo nunca me imaginé que iba a terminar dando clases en esa escuela, yo nada más iba a estudiar. Sí, ayudando muchachos. Esos muchachos son para esta que bueno, a veces me ayudan. Yo les digo a ver, ustedes me ayudan. No, enséñense a ser sociales. A mí no me gusta ser social, pero pues me he dado cuenta que me sirve, entonces por algo. Miren, aquí soy honesto, yo también llegué por un conocido. Yo dije, pues ocupo trabajo de fin de semana porque ocupo un ingreso extra. Mira, es que hay una... pues échalo para acá. Aunque no sociales. Sí, sí, doy clases en una escuela normalista, porque como le digo, como trabajo en la SEP también, pues decidí estudiar una maestría para complementar esta parte de la formación. Ahora sí que soy maestro en educación inclusiva. De educación inclusiva. O sea, mi maestría es en educación inclusiva. Tiene que ver a esta parte administrativa de cómo incluyes a todos los alumnos, métodos de aprendizaje, la parte de cómo administras un plantel desde ese punto, va más hacia la cuestión como que directiva. Pero tiene que ver con trabajar con alumnos con diversas necesidades educativas, estilos de aprendizaje, no necesariamente con cuestiones de discapacidad. Sí trabajo en esa parte con los alumnos, pero también tienen que ver con esta cuestión de cómo logras que todos se integren y que todos aprendan. Por eso les platico de repente una cosa diferente, les doy diversos contextos, les explico con diferentes ejemplos para que puedan aterrizar un poquito más estos conceptos. ¿Por qué creen que les fue tan bien en el examen de humanidades? No. Tiene que ver, como les digo, con esta parte de que a algunos les sirve ese método de estudio, los ejemplos que les doy, las ideas que les doy, tienen que ver con que conecten con lo que estamos hablando. Que muchos dicen, pues es que está hablando de una cosa, pero acá no está un ejemplo. Sí. O que van a ser maestros. Sobresalientes. Se me olvidó el nombre de esta institución. Creo que se llama Alfa. Sí. Se llama Grupo Alfa. Ellos trabajan de la mano con escuelas, pero le dan seguimiento a los chicos sobresalientes. Y ellos ya los van encaminando a diversas instituciones para que una vez que salgan de sus niveles de estudios, los bequen con carreras o algo así, pero ya los van considerando para que trabajen en ciertas empresas. Cuando estaban, regularmente van a las secundarias, les ponen evaluaciones y de ahí van seleccionando alumnos. Sí, se llama así Grupo Alfa. Sí, si lo pasa, se hará sales de la escuela, tienes que mantener sí. Sí, pero te van dando seguimiento a ellos. Creo que, no me acuerdo si tienen prepa, pero es extracurricular, mientras estás en la secundaria. Pero bueno, Ok, quedamos que disciplinas que vamos a ver en las ciencias sociales, sociología, aquí está su definición, estudia estructuras sociales, relaciones de poder, comportamientos colectivos. Relaciones de poder es quién dirige, quién sigue. Estas relaciones de poder regularmente son bidireccionales. En algún momento, quien sigue va a ser el líder y quien era líder va a ser seguidor, porque siempre están cambiando. Ejemplo de esto, las cuestiones políticas. De repente hay senadores, luego se vuelven otra vez ciudadanos, el presidente en algún momento vuelve a ser ciudadano, pierde como ese estatus, entonces esas relaciones de poder siempre son bidireccionales. Comportamientos colectivos, la parte de la ideología con que me identifico, se miden mediante encuestas, entrevistas y observación participante. Por decir ejemplos de observación participante, lo que dice la compañera que trabaja en estas cuestiones sociales en gobierno. Regularmente desde esta parte de como lo que es trabajo social, mucha de la observación es observación participante. Voy a las comunidades, observo necesidades, qué dudas tienen, cómo los puedo apoyar, pero desde la parte de la opinión. Esas son las observaciones participantes. Y aparte, llevo la ayuda que me están requiriendo.
entra más a las cuestiones de la sociología. Cuestiones de economía, analiza los sistemas económicos, mercados laborales, lo que decía usted, porque quien estudió menos a veces gana más que quien estudió más. Oferta-demanda. Antes, ¿cuánta gente podía ingresar a las universidades o prepararse profesionalmente? Ahorita, ¿cuánta gente sale titulada? Entonces, ¿qué me es más redituable? ¿Requiero mano de obra o requiero profesionales? Mano de obra. Porque la mano de obra está cambiando rápido. Porque mucha gente trabaja en una fábrica un mes. La mano de obra de la industria. O requiero profesionistas especializados. Requiero ingenieros que den mantenimiento a toda la maquinaria que tengo. Entonces, pues a lo mejor no voy a ocupar 10 licenciados en administración de empresas. Voy a ocupar ingenieros de mantenimiento o voy a requerir técnicos de mantenimiento. Entonces, ¿qué me sale más barato? ¿Contratar a un técnico de mantenimiento o un ingeniero? Al técnico le voy a pagar 15,000, el ingeniero me está pidiendo 25. Los dos me hacen lo mismo. Entonces, tiene que ver con la oferta-demanda. Que haya esta oportunidad de estudiar no significa que siempre en el momento y en el estado donde estoy, que esa carrera vaya a ser la que más se requiere en ese momento. No significa que no la estudie, sino si la estudio, tengo que buscar dónde sí se requiere ese conocimiento profesional que yo tengo. Lo que puede implicar que necesite cambiarme de estado. Es como por decir, si yo estudio licenciado en agronomía, pero no me quiero salir de Nuevo León, pues ¿dónde voy a trabajar como agrónomo? Ahora me entiende esta parte del qué es lo que se requiere y qué es lo que se pide. Si quiero ser ingeniero agrónomo, ¿a dónde me tendría que mover? Aquí en el estado. Pero ¿qué zonas se encargan de la siembra y de la agronomía aquí? Marín, Montemorelos, Linares, Lampazos. Tengo que moverme a otros municipios donde sí se requiere mi actividad profesional. El detalle es, como les digo, muchos estudian y es como que, pues, es que yo quiero trabajar. Pues sí, pero ¿qué me estás estudiando? El tipo de tierra, con cuál sale mejor calidad. Pero por eso les digo, hay que ver qué es lo que estudias y si se requiere. ¿No? Es como por decir, si yo estudio licenciado en filosofía y letras, pero pues es que aquí la cuestión de filosofía y letras no se requiere tanto, pues entonces es como que estoy estudiando una carrera que no va a redituar aquí. Y eso, aquí hay, para eso. Sí, está la Facultad de Filosofía y Letras en la uni. Maestro, pero los que estudian filosofía y letras tienen mucho rango en el campo. El detalle es que ahí va el punto. Muchos de los que estudian filosofía y letras nada más quieren trabajar en la misma parte de filosofía, dando conferencias, pero es como, bueno, pero ¿de qué vas a dar conferencias si no tienes como que este bagaje? Pero no lleva este porcentaje de derecho, psicología, ¿Sí? o sea, pero si ellos pueden trabajar con psicólogos. No. No, porque luego son los que se vuelven coaching de vida y luego ves gente diciéndole, échale ganas, y el vato deprimido, pues como que no. Déjame le echo ganas. Pues no. De maestros sí pueden trabajar. Sí, que pueden trabajar como docentes de primaria. Antes sí se podía. Pero como pueden trabajar como meritorios dentro de la Suprema Corte, que son las personas que son los escribientes a la hora que se hacen los juicios orales, es la persona que transcribe toda esa parte. Se encarga de la redacción, de redactar. O sea, tienen, como dice, tienen un campo de trabajo. El detalle es que como que nada más me quiero enfocar en esta parte de ser filósofo, de escribir libros. Entonces, como dicen, la misma gente a veces cierra las puertas de lo que estudia. Es como yo estudié psicología y digo, pues nada más quiero trabajar dando terapia, pues no estuviera aquí dando clase. Y no a todos les va exactamente igual. Entonces no sirve mucho estudiar filosofía. Sí sirve siempre y cuando sepa a dónde moverse. O sea, que todos tienen a dónde mover. El detalle es que hagas caso.
Gente que se hace ahí, A mí se me hace una manera que, bueno, nada más que es para, o sea, que tiene mucho, si sabes manejar, tiene mucho campo. Sí, el detalle es que muchos de los que estudian caen en esta falacia de, pues es que yo sé mucho, pero pues nadie me reconoce mi trabajo. La mayoría de los que estudian filosofía y letras tienen cuestiones como el comunismo, creen que Morena va a sacar a México de la pobreza cuando estamos más unidos. Siguen movimientos sociales. No es piedra, son realidades que vemos desde las cuestiones de los estudios de la economía. Entonces, A ver, ¿cómo nos va a sacar de pobres si en los estudios económicos la deuda pública aumentó más? No hay de dónde se obtienen los recursos para mantener los programas sociales si hablamos de cuestiones económicas. De los impuestos, ¿quiénes pagamos impuestos? Todos los que están en trabajo formal. Toda la gente que recibe apoyos, que no trabaja, ¿paga impuestos? Entonces, ¿y quién paga esos impuestos? Uno como consumidor. A la empresa ya le cobraron un porcentaje por distribución, por gasolina, por otras cosas, pero siempre al final de cuentas el que paga los impuestos es el distribuidor a la hora de llevarla. A la hora de comprarla, nosotros como consumidores. Por eso les digo, ¿dónde vienen esos recursos? Sí, los programas sociales sirven bien enfocados y a ciertos sectores. El detalle es que lo único que han hecho estos programas sociales de Morena es incrementar esos sectores. pero que todavía estoy pensando en que puede manejar ser escritora. No, sí puede ser, pero el detalle, mire, puede ser escritora, el detalle es que se enseñe redacción y tenga en cuenta que no todos los libros van a pegar y no todos los libros se van a lograr. Mande. Gracias. Entonces, nos vamos a cuestiones de política, hablando otra vez de lo mismo. Investiga los sistemas de gobierno, procesos, cómo se dan esta parte electoral, otra vez movimientos sociales, porque regularmente los movimientos sociales se encargan de apoyar los movimientos políticos. Surgen desde la sociología, de estos comportamientos colectivos. Tiene que ver con el análisis institucional, ver cómo funcionan esas instituciones, qué se encargan de analizar, o yo como ciudadano de la parte sociológica, proponer la creación de esos institutos de análisis. Como por decir, ¿alguien se acuerda por casualidad qué es el INAI? INAI. es como de trabajo. Era el Instituto de la Transparencia Pública. Y ese ya lo quitaron también. Era el que se encargaba de auditar las otras instituciones gubernamentales para que les pasaran la información de en qué habían gastado del presupuesto que se les había asignado. Era que les decía, bueno, tú gastaste, suponiendo, CEP, en remodelación de 300 escuelas. ¿Qué pusiste? Proyectores, pantalla. Bueno, pásame las facturas de lo que tú pusiste y yo lo publico. No, yo nada más los publico. ¿Por qué? Porque si la gente quiere checar cuánto gastaste, aquí está lo que tú gastaste. Era la transparencia. No, ya lo desaparecieron hace como 2 años. Pues servía con la idea de que nosotros nos diéramos cuenta que a veces muchas facturas que tenía gobierno estaban infladas. Ejemplo de eso, el gobierno de Peña Nieto, cuando creó el programa de México Conecta, la idea era proveerles internet público a muchas escuelas. Sí se hizo y, segundo gancho de ahí, darles computadoras a los niños. Probablemente muchas de las computadoras están en muchas casas de empeño. ¿Por qué? Pues te doy una computadora. ¿Qué dice la familia? No hay dinero. Mira, aquí está por unas caguamas. Pero pues esas computadoras que tú las veías ahí medio, pues eran computadoras que les costaron como 36,000 pesos.
Como dicen, ¿qué te decía el ¿Qué decía el INAI? Oye, bueno, aquí están las facturas. Si alguien quiere emprender un juicio contra gobierno, yo ahí te estoy dando la información. Ahí están las facturas. O sea, era lo único que se encargaba el INAI. No era como que les decía, tú estás haciendo mal uso. No, ahí está la información. Si alguien en algún momento, algún diputado, senador, quiere hacer la información, ahí está. Pero era como esta parte de una institución que se creó desde una cuestión social y entró en una cuestión política. Luego nos vamos a la antropología, cuestiones culturales, cómo son las sociedades, cómo fungían, cómo funcionaban antes, qué sistemas tenían. Todo el estudio de la parte social, pero de antes. Y a una cuestión un poco más amplia. La historia, ya sabemos, la historia anterior, cómo sucedió, por qué sucedió, qué movimientos políticos hubo y cómo fueron funcionando a través de. Y psicología social, estudiar toda la influencia del grupo de manera individual. Yo como individuo, cómo me integro hacia la parte social, de qué manera funciono en ese contexto, en esos movimientos, en esa ideología, o por qué no me convence. Como les digo, mi ideología y las cosas que yo les comento es mía. No significa que ustedes la tengan que adoptar. Yo nada más les doy puntos de contraste. Puede que estén de acuerdo, puede que no. En parte también. Pero entendiendo que esta parte de la psicología social habla del individuo de manera personal. ¿Por qué? Porque un individuo, desde esa parte de sus actitudes, de cómo se comporta, puede lograr esa interacción colectiva que me lleva hacia la parte sociológica, en su momento hacia la parte política, pero está atravesada por la historia y por la parte antropológica. Quiénes me precedieron, qué valores me dieron mis papás, esta parte de los rituales, de la historia. Rituales, ¿qué tipo de rituales? Bueno, si tengo tipo de creencias que tenga, ¿cómo me guían ahí? Pues si soy católico, si soy cristiano, si soy X, eso va a depender cómo me va a formar como individuo. Pero se puede decir que todas estas 5 atraviesan hacia esta, pero de manera individual, y todas estas son macro. Ok, más a detalle, sociología, analizar estructuras sociales, fenómenos, como habíamos dicho, de desigualdad, pero desde el sentido de qué genera esa desigualdad. Hombres y mujeres, ¿qué tiene que ver esa desigualdad que se genera entre hombres y mujeres? Cuestiones de ideología, cuestiones de costumbre. Nos vamos a cuestiones de antropología para estudiar por qué surgen desde esa parte. ¿Por qué eso de no sé si no sé dónde dice. No siempre tiene que ser. Pues es que depende, porque digo, ya están las sociedades, o hablando aquí en México, que dicen, es que no es matriarcal, no es matriarcal, sigue siendo machismo. Pero si te pones a pensarlo, pues sí somos sociedades matriarcales, porque aquí en México es lo que diga la mamá, o sea, sí, punto. Y la madrecita es sagrada, que nadie te la toque. Pero como dices, le podrás tener miedo a la figura paterna, pero si tu mamá te dice y te vio feo, no, ahí vamos, nada más cerramos este punto. Economía, cómo se generan y distribuyen y consumen los recursos. Como les digo, ¿por qué se genera? Desde la parte de incluso las profesiones. ¿Por qué la profesión que estudio se requiere o no se requiere? ¿Cómo se paga? ¿Por qué se paga más uno? ¿Por qué se paga más otro? Porque antes las profesiones eran mejor pagadas porque no había muchos profesionales. Ahorita hay muchos y es como que pues mano de obra y profesionales tengo para aventar para arriba, entre comillas. Pero la mano de obra se sale más rápido. Entonces, prefiero entender fenómenos como crecimiento económico, inflación y desempleo. ¿Por qué existe ese crecimiento económico y en qué sentido o en qué dirección funge?
Cuestiones de inflación, ¿por qué se da el aumento de los precios? Que eso siempre, yo lo veo como una regla de tres. Si hay mucho producto y hay poco dinero, no aumenta el precio. Pero si hay poco producto, hay poco dinero, pues el producto se vuelve caro. Lo mismo pasa con las profesiones. ¿Vale? O hay mucho dinero, pero el producto es barato, pues se tiene que aumentar para que sea redituable la producción. ¿Por qué? Por ejemplo de naranjas. La naranja se vuelve barata, pero hay mucho dinero porque se imprimió mucho. Error de que muchos dicen, es que impriman más dinero, si imprimes más dinero causas inflación. Ah, bueno, pues entonces lo que yo compraba como productor de naranjas, de semillas, ahora la semilla es más cara, entonces tengo que aumentar el precio de la naranja para que me reditúe y poder seguir comprando la misma cantidad. Pues tendrá que ver con esta parte. Pero bueno, aquí nos quedamos, terminamos de analizar esto en la siguiente clase.